Ideales del narcotráfico. A continuación haremos un análisis de lo que aconteció pretéritabamente para que el narcotráfico adquiriese la notoriedad como fenómeno social. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí?, se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Cabe destacar que el narcotráfico no contempla ideales, sino que estos se imprimen en él tratando de legitimar diferentes aspectos, motivados siempre de manera subjetiva por quien desempeña un papel dentro del esquema de dicho fenómeno. Antes de traer a ustedes una conclusión, tenemos que abordar el tema desde diferentes actores, considerando hechos fácticos que se desarrollan paralelamente y dan un contexto jurídico y socioeconómico de aquel momento. Los actores que valoraremos como principales componentes del narcotráfico son, primero, acuerdos y mecanismos supranacionales, como la Convención Única de Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, creadora de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Este es el tratado principal de normativa internacional para la fiscalización y regulación de estupefacientes. Busca estandarizar la producción de estupefacientes de origen sintético natural bajo un licenciamiento con fines médicos e investigativos bajo parámetros de producción exigentes. Lo que este tratado busca es sincronizar la producción y abastecimiento de fármacos a nivel mundial, tratando de que no haya una sobreproducción que agrave el problema de la toxicomanía. Se reconoce que la falta de control supone un riesgo social como del individuo. Como dato curioso, este tratado junto con el organismo de control JIFE es el encargado de asignar licencias para la producción de cannabis medicinal en la actualidad. Ahora, dando un juicio de valor a lo anteriormente mencionado, cabe destacar que la composición de esta normativa no contempló el estado de las cosas en las economías rurales de ese momento, que dependían de estos monocultivos para poder solventar sus necesidades. Paralelamente, en Colombia se produce flor de cannabis sativa, planta que llegó en manos esclavas desde el África hace varios siglos y se adaptó a la climatología, produciendo cualidades únicas en su fenotipo, el cual es atractivo para la producción de este monocultivo. Tales son las genéticas nacionales como la Santa Marta Golden, la Colombia Red o Punto Rojo y la Mango Biche. Para entender más el contexto de esta producción, veas el caso del boom marimbero de los 70. La hoja de coca, Erythroxylum, es endémica, siempre estuvo en la región, y su uso era de carácter tradicional entre indígenas y campesinos. Luego se desarrollaría la técnica para extraer el alcaloide en sales de manera clandestina y rudimentaria en la selva, para la producción de base de coca, que posteriormente sería transformado a clorhidrato de cocaína y dejaría como subproducto para consumo nacional la base sucia de coca, conocida como bazuco. Por último se introduce el cultivo de amapola, Papaver somniferum, de la cual se extrae opioides para la producción de morfina y su perfil menos farmacológico, la heroína. Ahora, como segundo actor, tenemos al Estado colombiano, quien aplicando verticalmente la imposición de esta normativa, se establece parámetros nacionales para la lucha contra la producción de cultivos alcaloides, desconociendo así el derecho de la autodeterminación nacional, por tanto, desestimando una salida diferente a este problema del narcotráfico. Vale la pena destacar que la Convención Única de Estupefacientes, en su composición, obliga a los países miembros a prevenir y combatir. Del perfil de la prevención se definen normas que contemplan la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, transición que será protagonizada y garantizada por el Estado.
El Estado colombiano crea un marco legal para el tratado de estupefacientes, creando parámetros de coerción y diferenciación de las sustancias y el contexto en el que se desenvuelven, tratando de preservar el bien jurídico tutelado de la seguridad social y la salubridad, tal y como lo hace la Ley 30 de 1986, la cual en el artículo 2 crea un glosario junto con el concepto legal de droga, medicamento, estupefaciente, narcomenudeo, microtráfico, cultivo, plantación, entre otros relacionados. Con la entrada de las políticas prohibicionistas en el gobierno estadounidense de Richard Nixon, se empiezan a satanizar el uso de los psicotrópicos de manera general y se criminaliza a quien desempeñe una actividad dentro del esquema de producción y al consumidor. Como tercer actor tenemos a los productores e intervinientes. Como productores tenemos la fuerza laboral campesina que ante la oportunidad económica por la demanda de estos productos se ven prácticamente forzados a abandonar sus cultivos tradicionales y a trabajar en las tierras con estos monocultivos. Vale la pena enfatizar que los productores ya conocían las bonanzas de los monocultivos de narcóticos. El primer impulso de estas economías agrarias fue la producción marimbera que tuvo el país en los años 70 en la costa pacífica colombiana. También vale la pena considerar que el campesino que designa esta labor de producción es un pequeño productor en su gran mayoría, sin título de propiedad sobre la tierra que labra, quien ante la precaria situación de abandono estatal y falta de infraestructura en el campo para la salida de sus cosechas, mueve el material vegetal producido a lomo de mula o en pie, en mochila, a través de la orografía y espesura de la selva. Completando el circuito de producción de este actor están los intervinientes, que también son los señores de la guerra. Son grupos al margen de la ley que toman zonas rurales bajo sangre y fuego ante la incapacidad del Estado de controlar el territorio nacional, tomándose zonas estratégicas para la producción y tránsito de alcaloides e insumos para su fabricación. Ejercen el poder mediante la intimidación en la zona que dominan, extorsionando al campesino, obligándole a producir la materia prima del narcotráfico, extorsionándolo bajo la premisa de garantizar la seguridad de la zona, con motivo de obtener el financiamiento que la explotación de esta economía le proporciona a estas mafias. El anillo de seguridad de estos grupos ejercen un control absoluto, como si se tratase de un organismo de fiscalización, cobrando extorsiones a cambio de protección y el normal funcionamiento de estas economías no reguladas. Como cuarto actor tenemos al consumidor, quien es reconocido ante el Estado social de derecho como un toxicómano. El adicto es visto como un paciente enfermo bajo el Acto Legislativo 02 de 2009 que modifica el artículo 49 de la Constitución Política Colombiana. Este consumidor es el individuo quien, bajo una particular cosmovisión de la vida y concepto de las drogas, utiliza el producto del narcomenudeo para satisfacer sus necesidades psicológicas y fisiológicas a través del uso y posterior abuso de la sustancia, siendo, gracias a este consumo, rentable el esquema de producción ilícito de estupefacientes que, a grandes bocados, consume el tejido social del campo y la ciudad, generando botines de ganancia solo posibles de obtener para quienes se posicionan en lo más alto de este esquema de producción. Conclusiones. Ante la normativa supranacional, el enfoque prohibicionista y guerrerista del Estado colombiano, quien en ese entonces enfrentaba una guerra contra grupos subversivos que empezaban a manejar el negocio del narcotráfico, crea el caldo de cultivo al desentenderse la realidad que conlleva al productor campesino a trabajar en los monocultivos del narcotráfico, por la necesidad y por la creciente demanda de sociedades que requieren estos insumos por algún motivo.
El registro del comportamiento humano en la historia muestra que el uso de las drogas psicotrópicas ha servido como bastón al individuo y a la humanidad como enteógeno para la búsqueda de la iluminación, como nootrópico para el desarrollo cognitivo, como paliativo en la mitigación del dolor y como puente a la obtención inmediata del placer. Sin embargo, su práctica se ha pervertido, causando daños irreparables a la persona y al tejido social. Donde se cree tener la llave para liberar la conciencia, algunos han encontrado cómo instrumentalizar la voluntad de individuos que hubiesen querido vivir la vida tal y como es. Ahora, si a alguien les ofrece droga, recuerden que la libertad es ser consecuentes de nuestros actos antes de haberlos cometido. Okay, last time. This is drugs. This is your brain on drugs. Como punto final, recordemos que la droga proveniente del narcotráfico es sinónimo de muerte.